tal? Muy buenas tardes. Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gili. Exactamente son las 3 de la tarde con 33 minutos. Nuestro programa de hoy se lo queremos dedicar a Luis Enrique Mercado, quien ayer murió víctima del COVID. Curiosamente, apenas 17 días después que muriera su hermana Susi por la misma enfermedad. Es terrible lo que le ha ocurrido a la familia Mercado. 2 hermanos se van en menos de 3 semanas. Terrible, es terrible y queremos recordarlo hoy en este programa. Estamos con una tonadita música de Zacatecas porque aunque lo vieran tan sofisticado y manejando finanzas y economía y todo, Luis Enrique era bien rancherón. Le encantaba estar en el rancho y en el caballo. Entonces empezamos con un collage de sus fotografías y una música, una pieza que a él le gustaba. Y saludo esta tarde a Luis Enrique Mercado, quien es el director editorial del periódico El Economista, que curiosamente fundó Luis Enrique Mercado ya hace muchos años. Mi querido Luis Miguel. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Encantado de estar por acá. Y Álvaro Rattinger, que compartió muchos martes ahí en el estudio y después por el Zoom con Luis Enrique Mercado. Muchos martes, querido Eduardo, desde que estábamos en las mañanas me tocó convivir mañanas de hecho, la primera vez que estuve en cabina contigo, estuvo Luis Enrique junto, buleándome siempre. El güey, si me equivocaba, no me dejaba ir, siempre estaba enseñando. Como debe ser. Y recién terminó ahí en el rancho que él tenía, bueno, que él tiene en Guadalupe, Zacatecas, se llama La Huerta. Acaba de terminar una misa que tuvieron ahí con cenizas presentes de Luis Enrique Mercado. Y la idea de hoy es recordarlo como el gran periodista que fue, pero también como el gran personaje y el gran individuo que fue. Tú ya diste cierto tono, Álvaro, cuando dices que te estaba buleando desde el primer día. Desde el primer día. Recuerdo muy bien, estaba contigo en la primera entrevista que estuve contigo y se me ocurrió utilizar un anglicismo y él rápido y pronto me dijo, no puedes utilizar. En el corte, además, siempre un maestro, porque se tomaba el tiempo, nunca te lo decía enfrente a nadie, te jalaba y te decía, Álvaro, por ahí no va. Siempre un gran maestro. Estaba yo muy joven. Digo, si te das cuenta que él fundó el periódico en el 88, El Economista, pues yo tenía 12 años cuando él hizo eso. En el 88 él tenía 36 años. Por ahí en el collage creo que apareció una foto, si no, pues más tarde lo volveremos a subir, donde se ve con el equipo original, el primer equipo del Economista, y eran puros jovencitos, gente muy joven. Creo que era el más viejo de todos, que tenía 36 años. Me imagino que tienen un buen archivo fotográfico ahí en el Economista, Luis Miguel. Sí, absolutamente. Complicado de mantener, porque hay que decir, la fotografía ha evolucionado mucho, ha pasado por varios tipos de soporte. Digamos, eran fotografías que se guardaban en película. Entonces se perdió mucho de eso por dificultad de mantenerlo, pero sí hay muy buen archivo. Y coincido con Álvaro, yo lo traté más bien en los últimos 2 años, gracias a ti, pero me toca en el periódico ver mucho de lo que fue su legado. Mucha gente que formó sigue en el periódico, pero también mucho de la gente que pasó por El Economista creó una cultura de periodismo económico en los columnistas, por ejemplo. Me atreveré a decir, mínimo una tercera parte de los columnistas reconocidos pasaron en algún momento por El Economista y tienen un poco la impronta de Luis Enrique Mercado. Es muy curioso porque ya cuando llevas muchos años en esto, hace algunos años Roberto Mena publicó un libro sobre los columnistas de México, especializados en finanzas. Y era muy curioso porque los iba yo viendo y muchísimos habían pasado por mis programas en Fórmula, porque como ya llevas más de 30 años, pues lógico que muchos hayan pasado por tu programa, ¿no? Y sí da gusto y da cierto orgullo ver que la gente pase y crezca y se establece. Más tarde vamos a estar hablando con David Páramo. David Páramo escribió una nota muy sentida en torno a Luis Enrique. David la escribió en el Excelsior, donde ahora escribe, pero ahí empezó David Páramo a los 22 años de edad, cuando empieza El Economista. Sí, que es, hay que decir, es una generación de recambio
en todos los aspectos de la vida nacional. Es decir, los 80s es el momento que se fundan los dos periódicos económicos de referencia en México y tiene que ver mucho con que hay un cambio de época en donde lo económico se vuelve central en el debate político. Lo que López Obrador llama el neoliberalismo, que en algún sentido es la primacía de lo económico, de la lógica económica, sobre la lógica corporativa, sobre la lógica laboral o de otro tipo. Ese es el México sobre el cual se construye el economista, el financiero y la prensa económica, más o menos como la conocemos hasta ahora. Claro, y es cuando surgen muchos comentaristas en radio y televisión que hablaban de... A mí nunca me gustó el término finanzas, porque no solamente se habla de finanzas, se habla de economía, se habla de negocios, se habla de muchas cosas, pero no sé por qué, Mico, se puso la palabra de moda, la página financiera, cuando son mucho más amplias que las finanzas, ¿no? Es algo muy de México, creo esto. En México llega tarde ese tipo de periodismo. Si el referente de Estados Unidos, hay que pensar, en Estados Unidos los grandes referentes de periodismo económico son de los 30s, con la Gran Depresión. Bueno, ¿cuándo se funda el Wall Street Journal? En realidad florece en la década de los 30s, lo mismo que la revista Fortune, lo mismo que Business Week. Siempre corresponde el periodismo económico a momentos de cambio social muy profundos. Como dices tú, va mucho más allá de decir es lo financiero, son las finanzas. Pero sí que también es mucho más allá de decir lo económico. Estamos hablando de mercado laboral, estamos hablando del consumo y, por supuesto, de la forma de producir. Perdón, Álvaro. Claro, la revista Merca 2.0, por ejemplo, es una revista especializada en mercadotecnia, en promoción, en ventas, que es una derivación de todo esto, Álvaro. Exactamente, y lo que ves es que las revistas especializadas, los medios especializados, tiene toda la razón Luis Miguel, llegan tarde. Nosotros, por ejemplo, nos lanzamos en 1991. Si te comparas con The Economist, que para todos es el referente de una revista de nicho, es un medio de 1843. O sea, le falta muchísimo a México para sumar y jamás sumará naturalmente los años que tenían esos medios. Y yo creo que en ese sentido los fundadores de esos dos medios y muchos otros medios especializados de los 80s, finales de los 80s, fueron parteaguas y abrieron. Y naturalmente incomodaron mucho al gobierno en ese momento. Hay que decirlo, porque se atrevieron a hablar cosas que no se esperaba que estuvieran en el área de competencia de nadie, que no fuera lo que hoy es la Secretaría de Economía, pero en ese momento era Planeación y Presupuesto. Es que la gente a veces no se da cuenta de lo mucho que ha cambiado el país. Para bien en unas cosas, para mal en otras. Pero vamos a seguir hablando después de un corte. Vamos a ir recordando a nuestro querido Luis Enrique Mercado. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.